Continuamos. Las heridas pueden ser intencionadas o involuntarias. Los traumatismos intencionales se producen durante el tratamiento, por ejemplo, una intervención o una punción venosa, y las involuntarias son accidentales, como por ejemplo una persona que se fractura en un brazo en un accidente automovilístico. Si los tejidos se traumatizan sin que se rompa la piel, la herida es cerrada y es abierta cuando se rompe la superficie de la piel o la mucosa. Las heridas pueden describirse según la manera en la que se adquieren, pero también se puede describir según la probabilidad y el grado de contaminación de la misma. La clasificación de las heridas pueden ser, por ejemplo, incisión, contusión, abrasión, ¿sí? Una incisión es aquella que se hace con algún elemento afilado como un cuchillo o un bisturí, y la descripción es que es una herida abierta, profusa o superficial, ¿sí? Puede ser de las dos maneras. Por ejemplo, una punción es la penetración de la piel y a menudo los tejidos subyacentes por un instrumento afilado, de forma intencional o también puede ser involuntaria, ¿sí? O una herida penetrante es la penetración de la piel, tejidos subyacentes, generalmente de forma involuntaria, que también es una herida abierta, ¿sí? Las heridas limpias son heridas que no están infectadas con una inflamación mínima y que no penetraran en ninguna de las vías respiratorias, alimentarias, genitales ni urinarias. Suelen ser heridas que están cerradas o que son más superficiales, ¿sí? Las heridas contaminadas limpias son las heridas quirúrgicas que sí afectaron vías respiratorias, alimentarias o genitales o urinarias, y estas heridas no muestran signos de infección. Por ejemplo, la primera, que es una herida limpia, podría ser una herida en, por ejemplo, en un antebrazo, ¿no? En ningún momento estuvo en contacto con las mucosas respiratorias, alimentarias, ¿sí? O los genitales. Y, por ejemplo, la segunda herida, que es una cirugía uterina, ¿sí? O sea, estuvo en la zona genital o urinaria o cerca, pero no muestra ningún signo de infección. Las heridas contaminadas son las heridas abiertas, que son recién hechas y accidentales, y las heridas quirúrgicas en las que se han violado de alguna forma la técnica estéril, o sea, no se respetó la técnica estéril, ¿sí? Entonces pudo haber habido vertido del tubo digestivo, o se pudo haber contaminado en algún momento del proceso de cirugía, ¿sí? Como por ejemplo esta, ¿sí? Que se ve que tiene rubor alrededor de la herida, coloración rojiza, o esta, que tiene como purulento. Y las heridas infectadas o sucias son aquellas que tienen tejido muerto, como por ejemplo esta, ¿sí? Con signos de infección, como si tuviera pus, ¿sí? Sin tener en cuenta las quemaduras y las úlceras por presión, ¿sí? Dentro de estas. La cicatrización de las heridas es un proceso fisiológico a través del cual los tejidos vivos van desencadenando una serie de fenómenos que posteriormente eh, reparan o regeneran, generando la formación de tejido nuevo, ¿sí? Un tejido igual al existente o cicatrizal previo al accidente o a la lesión, ¿sí? Eh, Esta cicatrización de las heridas tiene cuatro fases, ¿sí? O las tres fases más importantes serían la inflamación, la proliferación y la maduración, pero al principio una fase de coagulación, ¿sí? En la fase de inflamación vamos a ver fibroblastos, macrófagos y costra. En la segunda parte de proliferación vamos a ver que los fibroblastos van proliferando, ¿sí? Para ayudar a la regeneración, y en la maduración lo que vemos es la epidermis que está recién cicatrizada, así como con un color diferente al resto de la epidermis, ¿sí?
Cuando una herida se está cicatrizando puede haber diferentes tipos de exudados, ¿sí? El exudado es un material líquido que se ha escapado de los vasos sanguíneos durante el proceso inflamatorio y que se deposita en el tejido o en las superficies tisulares, y la naturaleza y la cantidad del exudado varían en función del tejido afectado, y es responsabilidad de enfermería controlar este tipo de exudado para corroborar que no haya una infección o presencia de microorganismos. Los exudados pueden ser serosos, sanguinolentos, cero sanguinolentos o purulentos, ¿sí? Y van variando su color. Los tipos de cicatrización de las heridas son dos: de primera intención o de segunda intención. Decimos que son de primera intención, por ejemplo, cuando las superficies se aproximaron o se acercaron por medio de una sutura y no hay pérdida de tejido o la pérdida del tejido es mínima. Entonces se caracteriza por la formación de un mínimo de tejido de granulación y una cicatriz también mínima. Esto se llama cicatrización por intención primaria, que es lo que se da en la mayor parte de las suturas, ¿sí? En cualquier herida quirúrgica o no quirúrgica en donde no se haya perdido tejido. Pero, por ejemplo, una herida que es extensa y que tiene una pérdida considerable de tejido, ¿sí? Los bordes no se pueden aproximar, entonces tienen que curarse por segunda intención, ¿sí? Difiere la cicatrización de segunda intención porque el tiempo de reparación es mayor, la cicatriz que te queda es muchísimo más grande y es más propensa a la infección. Un ejemplo de esto es, por ejemplo, una mordedura de perro. Las mordeduras de perro, y más si el perro te arrancó un pedazo de tejido o quedó un colgajo, esa herida va a tener que cerrar por segunda intención, porque solamente no se puede suturar la herida porque necesitamos saber cuáles son, como hablábamos recién, de los líquidos de desecho, ¿sí? Si tiene material ceroso, si es purulento, ¿sí? Porque las mordeduras son muy infecciosas. Entonces, por eso, una herida como esa, que es una herida limpia, eh, perdón, una herida sucia, cierra por segunda intención. ¿Cuáles son las complicaciones más importantes que hacen que no se pueda cicatrizar una herida? Bueno, entre ellos están la hemorragia, ¿sí? Si hay un sangrado profundo, ¿sí? Si hay algún vaso que sigue lesionado, no vamos a conseguir la cicatrización. La infección, la dehiscencia, que es la separación de los tejidos, y la evisceración, que es cuando parte de los órganos salen por fuera de los tejidos, ¿sí? Calor, rubor, tumefacción, dolor, inflamación, ¿sí? Todo esto forma parte de la tétrada de Celsius, ¿sí? Y el quinto signo de Virchow, que es la pérdida de función, ¿sí? Todo esto nos va a demostrar que la herida que estamos queriendo curar va a tener complicaciones, ¿sí? Cuando vemos calor, vamos a corroborar el calor como hacíamos con la temperatura de los tegumentos, ¿sí? Utilizando el dorso de los dedos, ¿sí? Cerca de la herida y distal de la herida para ver si hay cambios de temperatura. Cuando decimos rubor, lo que queremos observar es si hay una coloración rojiza alrededor de la herida. Tumefacción va a ser que vamos a observar edemas o algún tipo de protuberancia. Dolor, por supuesto, y la pérdida de función cuando veamos que la persona tiene dificultad para movilizar. Cuando valoramos una herida, observamos un montón de cosas. Observamos el aspecto, el tamaño, el drenaje y la presencia de tumefacción, dolor y el estado de los drenajes si es que la herida tiene un drenaje y de los tubos. Cuando valoremos una herida también nos vamos a fijar en los datos del laboratorio, ¿sí? Que pueden apoyar también la valoración clínica del profesional, ¿sí? Sobre el progreso de la cicatrización de la herida. Por ejemplo, si la persona tiene problemas de coagulación, si la persona tiene una infección bacteriana, todo eso nos va a perjudicar la curación de la herida.
¿Cuál es el equipo que vamos a llevar para la curación? Vamos a llevar el carro de curaciones que debe contener una caja de curaciones estériles con una pinza de disección, una pinza acrile, tijera de punta roma, ¿sí? Una punta que no sea afilada o redondeada, y gasas. Gasas, apósitos estériles, bolsa roja, solución fisiológica, cinta adhesiva hipoalergénica, alcohol en gel, bolígrafo y hoja de registro, guantes de bioseguridad y estériles, y puede ser opcional, dependiendo las características de la herida, bata, cofia, barbijo y antiparras. El procedimiento. El procedimiento va a estar orientado a la curación de la herida y mantener siempre los vendajes secos y sin manchas, para que no haya una proliferación bacteriana en la herida, ¿no es cierto? Lo primero que vamos a hacer es el lavado de manos y explicar al paciente el procedimiento que se le va a realizar, ¿sí? Podemos tener en cuenta que muchas veces las curaciones de heridas provocan dolor, por lo cual podemos tener en cuenta los horarios en los que se realiza la medicación y en donde se colocan los analgésicos al paciente, y se pueden adelantar o administrar justo antes de que hagamos la curación de la herida. Se va a colocar al paciente en una posición que sea cómoda y adecuada, siempre teniendo en cuenta el lugar que vamos a curar, ¿sí? Vamos a abrir el envoltorio de la bandeja o de la cajita de curaciones, ¿sí? Nos vamos a colocar guantes de procedimiento o de observación para retirar todo lo que sean cintas, gasas, vendas, ¿sí? Y todo lo que tengan los apósitos, todo lo que tenga el paciente ya colocado. Nos vamos a sacar estos guantes, nos vamos a lavar las manos y nos vamos a colocar guantes estériles si la cura es estéril, ¿sí? La curación que vamos a realizar es estéril. Muchas veces, si utilizamos las pinzas, no utilizamos guantes estériles, porque no vamos a andar tocando las pinzas, las puntas de las pinzas que van a estar en contacto con el paciente. Entonces, vamos a usar guantes estériles si es que vamos a tocar directamente con los dedos la herida. Muy bien, vamos a embeber las gasas con solución fisiológica, pero muchas veces también podemos hacer un lavado directo por arrastre, ¿sí? Y para esto lo que vamos a hacer es colocar apósitos que contengan el líquido que vamos arrastrando o colocando el pie del paciente encima de algún tipo de palangana o un pañal que recoja todo el líquido para no enchastrar toda la cama, ¿no? Limpiar suavemente la herida de arriba hacia abajo con un solo movimiento y de adentro hacia afuera, siempre sin volver por el mismo lugar, ¿sí? Y trabajar en el sentido de la gravedad, especialmente cuando hacemos un lavado así por arrastre. Vamos a desechar la gasa utilizada en los contenedores que corresponden, que es la bolsa roja, y vamos a tratar de mantener durante todo el procedimiento la técnica aséptica para evitar contaminación de los elementos utilizados y la herida, por supuesto, ¿no? Luego de este procedimiento vamos a cubrir la herida con gasa o apósitos estériles. Vamos a fijar la gasa o apósitos con cinta adhesiva en el caso de que no lleve vendaje, y si no, se le dará la vuelta de venda correspondiente para sostener los apósitos o las gasas, ¿sí? Y vamos a dejar al paciente confortable, ¿sí? Le vamos a preguntar si le quedó alguna molestia, si la curación le quedó muy tirante, si durante la curación tuvo dolor, para volver a valorar qué tipo de analgesia le vamos a hacer la próxima vez que lo curemos, ¿sí? Nos vamos a lavar las manos y registrar el procedimiento en la ficha, con la fecha, la hora de la curación, las características y el aspecto, y las características del exudado, ¿sí? Aparte del calor y la tumefacción, el exudado que tuvo, y si hubo presencia de dolor en el paciente y si el paciente avisó de algún tipo de reacción, ¿sí? Y en la misma curación, habitualmente se rotula con una cinta y con firón indeleble el turno y la fecha de la curación, ¿sí? Para que esté controlado que el paciente se está curando todas las veces que sea necesario.